Mercado Central, por la 100.5. 9:33, aquí estamos en la 100.5 FM en Santiago. También te puedes conectar con nosotros a través de www.pauta.cl. Este es un tema súper interesante el que queremos abordar a continuación. ¿Qué está pasando o qué está frenando a las fusiones y adquisiciones en nuestro país? ¿Cuáles son los escenarios que llevan a que uno tome decisiones? ¿Qué pasa en los momentos de incertidumbre, en los momentos de crisis también? Es una buena oportunidad. Bueno, estamos con José Campos, socio líder del M&A en Deloitte. Y le damos las gracias por estar hoy día con nosotros para hablar de este tema tan interesante, sobre todo en este escenario un poco de incertidumbre. Estamos ahí, como se dice, pisando huevos tal vez a veces. ¿Cómo estás? Bienvenido, José. Hola, buenos días, Gabriela. Todo muy bien, gracias. Muchas gracias. Ustedes han hecho un estudio bien interesante. Le invito a que se acerque al micrófono para poder escucharlo fuerte y claro. Han hecho un estudio súper interesante respecto a este tema, que está frenando las fusiones y adquisiciones en nuestro país. Y me gustaría primero saber cómo se hace este estudio, los principales resultados a nivel general, para luego ir a los detalles. Perfecto. Es un estudio que nosotros hacemos hace aproximadamente 10 años en Deloitte con el equipo de M&A, y es principalmente ejecutivos que están inmersos en este mundo de compra y venta de compañía. Este año entrevistamos aproximadamente 180 ejecutivos y un poco buscan los resultados en base a lo que está pasando en los mercados, lo que comentabas tú de la incertidumbre y cómo ven ellos las perspectivas y las potenciales tendencias en el M&A en Chile. ¿Cuáles son las principales tendencias hoy día, justamente pensando, José, en el escenario que estamos viviendo? Es algo complejo, y lo que nos ha tocado vivir a nosotros, yo diría que haciendo un poquito de retrospectiva, es volver al año anterior. O sea, el año anterior nosotros partimos con un tema de los temas comerciales de Trump, de que los aranceles, ¿Sí? Lo cual hizo, claro, ahí los empresarios empezaron un poquito, o los inversores empiezan un poquito a atrasar un poco quizás sus materias de inversión. Luego teníamos las elecciones internas. Llegamos al año nuevo y pensábamos que estaba todo bien. Como dijo ahí algún economista, cenamos tranquilos. Los primeros días de enero hay cambios también por el tema de Venezuela. Luego la guerra con Irán. Entonces, este tema de incertidumbre que hace el alza de los petróleos, la incertidumbre global, el tema del crecimiento internacional, hace que afecte la toma de decisiones en aspectos de inversión. Lo que sí refleja nosotros, que también vemos en nuestro estudio, es que independiente de estas incertidumbres que hemos un poquito a convivir con ella, ha crecido en este primer semestre. O sea, nosotros comparativamente tenemos un 60% más de inversiones en número de lo que hubo el año anterior en el mismo periodo comparativo. Pese a toda esta incertidumbre que está detallando usted. Pese a toda esa incertidumbre que hemos tenido. O sea, ¿Y por qué? ¿Qué hay detrás? Yo creo que se aprendió a convivir en estos últimos 2 años y saber que a veces un tuit te puede cambiar quizás tu toma de decisión, pero al final ¿Se refiere a Donald Trump? puede ser que esa Donald Trump, algún tuit o algo interno también, porque tenemos, o sea, mucho movimiento interno, sobre todo con el tema de la mega reforma o la macro reforma, o como la quieras llamar, y que también te va afectando. Entonces, todas estas incertidumbres que se van generando, tanto externas como internas, te van afectando en la toma de decisiones. Lo que nos ha tocado ver a nosotros es que más que se decía por un sí o por un no, es una ralentización de la toma de decisiones, y que tienen en su pipeline de inversión que sí van a invertir, pero claro, a veces las va retrasando, o el proceso en sí se va retrasando. Eso es un poco lo que nos ha tocado ver a nosotros. Tengo entendido que, bueno, en tiempos de crisis hay quienes dicen esta es la oportunidad para adquisiciones, pero en tiempos de incertidumbre mejor voy a esperar a ver qué pase. Por eso usted dice se ralentiza, se demora un poco más el proceso. Se demora un poco más el proceso, pero el pipeline de inversión que yo tengo se mantiene. O sea, y cuando uno ve la encuesta que realizamos nosotros en Deloitte, lo que dice es que la mayoría, casi el 70%, va a seguir invirtiendo. No es que diga voy a frenar la inversión, todos dicen que van a crecer y todos dicen que van a mantener la inversión. Quizás a veces se retrasa un poco. Los plazos pueden ser distintos. Los plazos pueden ser distintos, y los vemos en transacciones grandes que han salido el año pasado. O sea, que parten en julio, por ejemplo, un tema de Millicom con Telefónica, y que termina en enero del año siguiente. Entonces, van retrasando los procesos, y a veces por estos mismos temas. O sea, anoche, o ayer, pasaron cosas que pueden hacer que se retrasen las inversiones hoy día. Literal. Literal, eso es literal. O sea, ayer, no sé, antes de ayer pensábamos que estaba todo más tranquilo, ayer nuevamente el tema de Irán, y puede que yo la retrase, pero claro, yo creo que han sido tantos los cambios últimamente que al final lo que hace es solamente retrasar o acostumbrarme a vivir con esta incertidumbre.
Bueno, estaba revisando este estudio Perspectivas y Tendencias 2026, donde usted ha encuestado a más de 170 gerentes, CEOs, entre otros. Y aquí el 66% de los sondeados señala que su estrategia de fusión y adquisición para este año está enfocada en el mercado local. Claro, claro. Ahí también es algo que nos ha tocado ver. Históricamente, los inversores chilenos se movían un poco en la región y principalmente en Chile. Y eso se ha mantenido. O sea, independiente de todo lo que se habla ahora, y ahí volvemos al mercado local, de todo esto de la reforma o las cosas que ahora están en proceso del tema legislativo. Siempre la inversión en Chile se mantiene, o sea, hay una confianza en invertir en Chile a pesar de las cosas que uno puede ir escuchando en temas legislativos. Y lo que hemos visto es que si hay una tendencia a ciertas empresas, y nos ha tocado participar nosotros como equipo de transacciones, que ya están saliendo un poquito más de Chile y no solamente yendo a buscar. Antiguamente era Colombia, Perú, quizás más por la región, ahora es más Estados Unidos, Europa, quizás apostando por quizás un poco menos de rentabilidad, pero sí un poco más de seguridad en plano económico para hacer esas inversiones. Entonces, ¿más estabilidad? Es lo que uno busca en Chile. O sea, cuando uno lo vuelve a traer a Chile, algo que se habla harto del tema de la invariabilidad, que al final es una certeza jurídica, que es lo que uno busca cuando a mí me toca hablar con los diferentes inversionistas. Lo que siempre te mencionan es que la certeza jurídica es uno de los factores principales, o el principal para efectos de la inversión. Incluso más, lo puedes llamar, ahora también está en boga el tema del impuesto, pero la certidumbre a veces puede ser mucho más importante que un potencial porcentaje de impuestos. Interesante el punto que plantea José Campos, porque, bueno, uno de los temas que hoy día se está discutiendo, que ha generado un tremendo debate, es precisamente el de la invariabilidad tributaria en medio de esta mega reforma que lleva adelante el Ejecutivo. Avanzó ayer, recordemos, en la Comisión de Medio Ambiente, sigue la discusión en Trabajo y también en Hacienda. Dices tú que la certeza jurídica respecto, por ejemplo, el tema de los impuestos, invariabilidad, es lo que motiva a que avancen estas fusiones o adquisiciones. O sea, desde el punto de vista, ahí son conversaciones cuando nosotros aprovechamos de hacer estas encuestas, pero yo te diría que no es solo esto, pero sí es un factor principal, porque ahora tenemos que hay 4 principales pilares de esta mega reforma que sí, desde el punto de vista de lo que uno logra conversar con los inversionistas, la podrían potenciar. O sea, el impuesto es uno, pero la certidumbre... y ahí uno se va un poquito más algo a lo técnico. O sea, cuando yo hago un modelo financiero para valorizar una compañía o para comprar, son supuestos que hago a futuro. Mientras más certeza que yo tenga de esos supuestos, es mucho mejor y yo tengo más fiabilidad de lo que puedo pagar por una compañía o el valor que uno está dispuesto a comprarla. Entonces, esa certidumbre a veces es más importante, no quitando la importancia a una baja de impuestos que también te va a potenciar, o a los temas laborales que también se están tocando ahora que podrían ser de impacto, y es uno fundamental que también a nosotros nos toca vivir mucho desde el punto de vista de las ventas de las compañías, sobre todo en Chile, el tema de la regulación. Que también o permisología, que también es algo que se maneja mucho. Pero el tema de la regulación o permisología, los tiempos que se manejan, y ahí nosotros lo vemos principalmente cuando es una potencial venta, no tanto mirado del punto de vista de inversión del que compra, sino que del que vende. Son plazos a veces que bueno, está de más decirlo, pero son demasiado largos en relación a lo que sucede en otros países. Bueno, sí, uno de los temas que hemos conversado en los últimos meses, desde el año pasado por lo menos, fuertemente en nuestro país, es el de la permisología, que se supone que ahora ya, no se supone, pero ya se está tratando de destrabar todo esto y que los procesos sean más rápidos. Me imagino que se está viendo positivamente esto de acortar los plazos para dar más certidumbre tanto al que quiere vender como al que quiere comprar. Claro, o sea, tenemos el tema de la certidumbre, que es decir, la invariabilidad, que ahí, bueno, está en discusión, potencialmente puede salir con algunos cambios que obviamente afecta positivo. La regulación, que es el punto 2 importante, de acuerdo a lo que nos comentan en base a nuestro estudio los inversionistas, y la baja de impuestos, que también, o sea, cuando uno ve las tasas, y esto es comparativo, es dato más que la opinión que uno pueda tener, o sea, estamos por sobre los países de la OCDE. Entonces eso ya es un factor que, al ser comparativo, cuando alguien quiere invertir en la región, obviamente que va a ver el número.
Estaba revisando parte de este estudio que ustedes han realizado. En medio de esto, América Latina y particularmente Chile se posiciona como un mercado atractivo para fusión y adquisición, especialmente en sectores vinculados a transición energética y los minerales críticos fundamentales para nuevas tecnologías. Exacto. A ver si nos profundizan en ese punto. Sí, yo diría que Chile, a pesar del tamaño, que no somos el país más grande de Sudamérica, sí es un foco de inversión o atractivo para inversión. Nosotros cuando hacemos este estudio hace de años diría que no ha variado mucho. Nos hemos movido entre el segundo y tercer lugar en captura de inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos o de Europa. Atrás de México, que es una economía totalmente distinta. Sí. Entonces, es un buen número para Chile. Y claro, nos mantenemos en ese segundo lugar y lo que pasa siempre en Chile, y eso sí, ya lo digo por experiencia, 10 años trabajando, el mundo energético es el que más se mueve. Quizás no en el... Eso es lo que miran muchísimo. Se ve mucho y el movimiento de M&A, que es lo mío, que es compra y venta de compañía, yo diría que el que más, no el ticket más grande, o sea, no son las transacciones más grandes como un SQM Codelco o como un Millicom Telefónica o un Banmédica, pero sí son muchas transacciones. O sea, yo diría que del mayor número de transacciones que hay en el mercado local es en el sector energético y energía renovable. Nos toca ver mucho. Y esto se ha mantenido, como tú decías, los últimos, por lo menos 10 años. Se ha mantenido los últimos 10 años, por lo menos lo que hemos visto nosotros, así que y principalmente en energías renovables. Y ahora estamos viendo lo que dices tú, lo de los minerales, que también se está empezando a mover y estamos viendo un mayor número de transacciones en el sector. Se está empezando a mover pese a que es un fuerte nuestro. Es un fuerte nuestro, pero claro, a nivel de transacciones, porque quizá a nivel de inversiones en las compañías siempre fue alto, pero a nivel de transacciones uno ve no sé, el tema, por ejemplo, SQM Codelco el año pasado, que fue algo grande, pero también tenemos, el cobre y el litio. Ayer tuvimos una exposición con un economista y claro, el cobre y el litio, por todo lo que está pasando con estas nuevas tecnologías, el tema del tema de electromovilidad, se está moviendo mucho. Entonces nosotros tenemos esos minerales y yo creo que va a ser una tendencia que podríamos tener. No te lo puedo garantizar, pero puede ser una tendencia en temas de M&A. Una perspectiva positiva en esa área. Exacto. Que es lo que también nos dice en la encuesta. Nosotros nos dicen que el tema energético y el tema de minerales podría ser tendencia en el tema de compra y venta de compañía. Estamos con José Campos, socio líder de M&A en Deloitte. La influencia que tendrá la perspectiva de crecimiento de Chile de más o menos 2,2% en la decisión de realizar un proceso de M&A, la mitad señaló que no genera cambios en la estrategia. Sí, eso es algo particular, porque uno escucha a veces mucho como negativismo en relación a que el crecimiento del país, algo que, tenemos 5 meses de seguido de IMASEC negativo. Lo conversábamos en el primer bloque. Tenemos, 40 meses ya de sobre 8% de desempleo, entonces son cifras que uno va viendo y son negativas, pero a pesar de eso nosotros tenemos dos consultas en las encuestas que a mí me llaman la atención. Una es que más del 80% dice que sus empresas van a crecer más de un 5%. Entonces eso ya es independiente de todos los números que uno está viendo. ¿Van a crecer en qué periodo? ¿Este año? Claro, lo que nosotros hacemos la encuesta prospectiva a un año, entonces deberán crecer en este último año y también cerca del 80%, un poco más quizás más ofensivo en relación al M&A, aproximadamente un 70% también está dispuesto a seguir invirtiendo. Entonces no es que es lo que te comentaba un poco, como que si bien vemos que las cifras no te acompañan, las empresas están dispuestas a seguir invirtiendo en Chile. Esa es una señal súper interesante, José, pensando en el sectores que están más bien negativos en cuanto a lo que estamos viviendo como país. Tú ya lo decías, el tema de desempleo, el tema de IMASEC, entre otras cosas, este fantasma de la recesión que está ahí dando vuelta, algunos que han planteado estos titulares, pero uno ve en cuanto a fusión y adquisición de estos M&A que hay un ambiente más bien positivo. Sí, y algo que no es ahora, y es un poco lo que te comentaba, nosotros hubo una baja posterior al boom que hubo después de la post-pandemia. Hubo un boom por todo el tema que se frenó principalmente en pandemia, volvió con un boom muy fuerte y luego hubo una baja y empezamos a notar nosotros señales o brotes verdes de que se reactivaba el M&A. Pero claro, empezaron a pasar todas estas cosas, o los tweets, o el tema de lo que está pasando en Chile, entonces como que se ha mantenido como un poco la mirada positiva, pero a veces se frena un poco por todo lo que está pasando. Entonces eso es como lo que uno escucha un poco cuando hace esta encuesta o cuando está en el día a día con los ejecutivos que están a cargo de estas transacciones. Nos gusta el término brotes verdes, pero estamos
Lejos todavía. Sí, puede ser. Estaba revisando, José, otro artículo justamente de este informe, donde el sondeo consulta respecto a cuánto se beneficiaría la estrategia de M&A con una potencial desregulación y simplificación en los trámites de permisos ambientales y sectoriales, y hay un 43% de los ejecutivos indica que el beneficio sería significativo, y es lo que estábamos abordando en cuanto a permisología, entre otras cosas. Totalmente, porque te da certeza. Imagínate, un ejemplo súper puntual, sin nombre, sin nada, pero que te puedo dar. O sea, estamos en proceso potencial de una venta de una compañía y está hace 10 años pidiendo un permiso. Hace 10 años. Hace 10 años. Y no te hablo de algo que sea como algo nuevo, es como una especie de ampliación de algo que ya tienen. Entonces, cuando tú ves eso y ese plan de inversión traería más trabajo, podría hacer crecer sobre un 30% mi compañía, y cuando por ciertas cosas regulatorias no me permiten hacerlo. Y a veces muy pequeñas o incluso en algunos casos ridículas, pero... Claro, a veces, mira, sí. Lo dices tú, pero pueden ser, y claro, pero 10 años independientes de... Yo no hablo de bajar los estándares, y eso no es lo que se habla. Exacto. El tema son los tiempos. Porque potencial, o sea, 10 años esperando algo que me pueda hacer crecer mi compañía o tener un crecimiento significativo, obviamente que tiene efecto en la inversión. Y si tú regulas esto, lo que hablan de los 360 o algo así, para mí es lo que me ha tocado ver también, no solo en Chile, por ejemplo, cuando me ha tocado ver inversión en Brasil, que tú tienes estos mismos temas de quizás de regulación, terminología, pero le ponen un plazo. Claro, funciona mucho mejor, porque tú sabes, o sea, o lo voy a tener o no lo voy a tener, pero tengo un plazo definido. Ante la pregunta respecto a los ajustes previstos en materia fiscal y regulatoria en la planificación de la estrategia de M&A durante el 2026, casi un tercio de los ejecutivos indicaron que la influencia será significativa, con un 31%, y 37% cree que habrá influencia, pero más bien moderada. Claro. Ahí te diría que es más enfocado un poco en la encuesta en sí, porque yo te diría que los que dicen que es más significativa son los que efectivamente lo impactan los efectos regulatorios. Pero, por ejemplo, podemos tener un sector tecnológico o un sector financiero que no se ve tan afectado por estos aspectos. Entonces, quizás ellos dicen es moderado, y el significativo el que está directamente relacionado con temas de permiso, temas de regulación. ¿Qué podemos esperar para el cierre del año? No sé si hay una proyección para el 2027. Sí, nosotros tenemos, bueno, obviamente que lo que yo te comentaba, que se ha visto una tendencia positiva en estos 5 primeros meses, que es cuando nosotros tuvimos el corte de nuestro estudio de las transacciones, pero también hay anuncios de transacciones y eso también se ve potente. O sea, uno puede ver anuncios, obviamente que no dan nombre ni nada, pero anuncios de potenciales compras que se pudieran hacer, y también viene a lanza en comparación a lo que veíamos el año anterior. Entonces se ve una mirada positiva, la encuesta lo dice, van a seguir invirtiendo, y yo creo que es un poco aprendizaje a vivir con estas incertidumbres globales y locales que permanecen en el mercado. O sea, es como seguir viendo, como que va a permanecer siempre. Entonces, es interesante ese punto que plantea respecto a que hemos aprendido a vivir con incertidumbre, porque antes no. Antes nos frenábamos y quedábamos como descolocados. Antes quedábamos descolocados y tú tenías una incertidumbre que podía ser la volatilidad, pero ahora tienes guerras, guerras comerciales. Vivimos pandemias, estallidos, han pasado tantas cosas en Chile. Si no pasa en Chile, pasa en el extranjero, entonces tú vas teniendo diferentes incertidumbres que al final lo que va uno, yo creo, y desde el punto de vista de lo que me ha tocado trabajar en estos años en inversión, es aprender a convivir y colocarlo en la tablilla Excel de que hay una potencial incertidumbre. Si al final es un poco lo que uno va a tener que... Yo creo que va a seguir existiendo, no creo que el mundo sea más tan tranquilo como fue hace algunos años. No, es que eso te quería preguntar, José, para ir cerrando, redondeando la conversación. ¿Qué consejos darías para quienes nos están escuchando hasta ahora, pensando en estas fusiones y adquisiciones y pensando en la incertidumbre que estamos viviendo? Lo hemos reiterado durante el programa, pero ya anoche cambió un poco la dirección pensándola en conflicto en Medio Oriente. Claro, o sea, eso es un poco lo que hablábamos. O sea, hace un par de horas. A mí, a modo de anécdota, pero me comentaron que venía acá antes de lo que pasó ayer, entonces yo decía, ya me cambió la noche lo que podría conversar contigo o lo que estabas conversando tú ahora antes del tema de la inflación, también que a buen aspecto no cambió tanto, pero sí te puede afectar, pero el consejo que uno podría dar es que es lo que hemos hablado durante la charla, es lograr vivir con incertidumbre. Mira, yo estaba leyendo que ahora el presidente Trump dijo que le va a permitir a Ucrania fabricar misiles Patriot y anunció nuevos ataques a Irán. Vamos a golpear duro.
Claro, por eso te digo, imagínate desde el Dios punto mío. de vista de inversión. Entonces, es algo que se puede ver. Y algo que escuché alguna vez, que los aviones a veces despegan mejor con viento en contra. Entonces, uno también tiene que tenerlo presente y para efectos de inversión, lo que hablábamos en un principio, alguien puede estar bien posicionado y en incertidumbre puede ser una mejor inversión incluso. ¿Cuándo tendremos el próximo estudio? El próximo estudio, nosotros el estudio lo vamos actualizando trimestralmente y hacemos un foco anual. El anual deberá ser el próximo año en una fecha similar, pero trimestralmente nosotros vamos actualizando las cifras y la encuesta la hacemos una vez al año. Perfecto. Así Muchísimas gracias, José Campos, socio líder de M&A en Deloitte. Muy interesante esta conversación y aparte con mucha noticia fresca en desarrollo, así es que... El desarrollo. Hay que mantener el positivismo como me gusta verlo bien de manera. A mí también. Muchas gracias por traer positivismo hasta hora de la mañana. Muchas gracias, Gabriela.